En estos tiempos del liberalismo barato, sería prudente aún en la sociedad industrial avanzada confrontar los diferentes modelos sociales, médicos, con la crítica situación que vivimos y ver cuál sería el más oportuno para utilizarlo en nuestra vida común. Pues a pesar de las diatribas de un capitalismo cada vez más deshumanizado y vivir en una sociedad que nos obliga a una vida en común. Por eso, en nombre de las perspectivas históricas de liberación, de esfuerzo individual y colectivo que llevaron al joven Pablo Sandoval Cruz a ingresar a estas aulas y le permitieron ingresar con un gran caudal de conocimientos para intentar como médico y como ente político a luchar contra la dominación en cualquiera de sus expresiones y buscar la transformación de la sociedad. Por todo eso, sea bienvenido, doctor Sandoval. Es un ser humano absolutamente fuera de serie, extraordinario, tanto como médico como luchador social, y que ustedes van a ver, él tiene casi 100 años y demuestra él con su fortaleza y con su inteligencia y con su capacidad de entrega, porque eso ha sido toda su vida, de capacidad de entrega, lo que se puede hacer en México y lo que se puede hacer por México. Muy buenas tardes a todos ustedes. Doctor Pablo Sandoval Cruz, memoria histórica viviente de la Escuela Superior de Medicina, ejemplo de vida profesional y social para todas nuestras generaciones. Es un honor tenerlo de regreso a su alma mater. Gracias por estar con nosotros. Aquí tenemos ante nosotros, en la presencia del doctor Pablo Sandoval Cruz, el prototipo del hombre generado por el cardenismo, un hombre austero que a lo largo de su vida ha controlado las herramientas del modelo económico y no ha sido controlado por ellas. Un ser humano que con su ejemplo de vida nos ha enseñado un horizonte promisorio que apunta a seres humanos que como él practican en simplicidad la solidaridad voluntaria, que aman más a la tierra y a la libertad de la gente que a las mercancías y los espejismos del progreso solo material. Ya lo dijo Gandhi, si quieres combatir la miseria, aprende a cultivar la pobreza. A eso se ha dedicado el doctor Pablo Sandoval gran parte de su vida, a consolidar instituciones educativas en el estado de Guerrero para cultivar a los pobres, porque el cultivo, es decir, la educación y la cultura, es la vida, como bien lo dijo André Malraux. Su envergadura moral será la guía con la que los egresados de la Escuela Superior de Medicina nunca seremos agentes de la banalidad del mal, los inspectores Javert, a quienes no les importa ser humanos, ser grandes, ser sublimes, en el servicio y la solidaridad con sus semejantes, como usted, doctor Pablo Sandoval, sino ser irreprochables en la conservación de la ley y el orden social establecido. Estos ángeles malvados surgidos del lado más oscuro de la humanidad tendrán el destino Javert, descrito por Víctor Hugo, cuando se arrojó al agua por no aceptar el bien que le hizo Jean Valjean al salvarle la vida en las barricadas. Hubo un chapoteo sordo, y solamente la sombra presenció las secretas convulsiones de aquella forma oscura, desaparecida bajo el agua. Personajes como usted, doctor Pablo Sandoval Cruz, son la luz que desaparecerá dichas sombras del futuro de la humanidad. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este histórico evento. Muchas gracias. Emocionante estar aquí y con don Pablo, porque ustedes, yo quisiera que guardáramos casi para que, así como yo los veo a todos ustedes, veo sus caras, sus batas blancas,
sé que van a ser médicos y espero que sean buenísimos médicos, que no se les muera a nadie. Así yo pienso que deberían de llevarse como una medalla troquelada en el pecho, o como Frida Kahlo llevó a Diego Rivera en su frente, deberían de llevarse a Pablo Sandoval Cruz, porque no van a ver de nuevo a una figura tan esencial, tan conmovedora como la que pueden ver ahora. Yo creo que verlo es como ver un poco a un santo, quizá un santo laico. Nunca le he preguntado si cree en Dios o si no cree, a lo mejor cree en la Virgen de Guadalupe. Y todos nosotros creo que sí somos, yo soy guadalupana, creo que todos somos seguidores de la Virgen de Guadalupe, nos gusta mucho la morenita, como también nos gusta mucho Morena. Pero en fin, les quería... Bueno, no le voy a leer todo el rollo, pero sí les quisiera decir que tienen el privilegio de estar ante un ser humano excepcional. Nada más les quiero leer un cachito de lo que a mí él me contó, que dice: nací en Acatempan en 1918. El 29 de junio cumplo 98. No, lo entrevisté hace tiempo, ¿no? No tuve papá. Me imagino que mi padre se fue a Tlacotepec porque ya andaba picado con otra señora. Regresó al año a Acatempan, pero ya no con nosotros. Teníamos una casa humildita, de palitos, así las paredes de palitos. En ella, mi papá abandonó a mi madre con 5 hijos. Nosotros ya no lo queríamos y nos manteníamos de las hierbas del campo, de las mazorquitas que tiran, que ya no sirven, las que ya no sirven, pequeñas, que algunas gentes compadecidas le regalaban a mi mamá, que hacía el nixtamal. Así crecimos. Mi hermano Luis, el mayor, iba al monte a traer otates parecidos a los carrizos, pero duros, y se parten para sacar correas que se usan en las canastas. Mi padre regresó para arrancarme de la familia. Me subí al árbol, teníamos un pozo de agua y allí me escondí. Yo no me quería ir con él. El ojo de agua en Acatempan era nuestra mayor riqueza. De donde quiera me sacaba mi papá. Todavía tengo pesadillas al recordar cómo me agarró un hombre como estilo tierra caliente, con su sombrero grande, y yo lo arañaba hasta que él se impuso. Mi papá le dijo que me agarrara. Una pesadilla recordarlo. Tardamos en llegar a Tlacotepec y ahí viví con otra familia que no me quería por ser el entenado. Mi padre solo me hizo daño, pero la vida me ha tratado bien. Solo tengo unas escrófulas en el cuello y he tenido fiebre. No muy fuerte, porque no me tumba, pero sí me debilita. Bueno, creo que con esto ustedes se pueden hacer una idea de frente a quién está, porque aquí también está sus nietas, su nieta, su otro nieto. Él tiene una familia muy abundante porque además, bueno, como todo buen revolucionario, es muy enamorado. Ustedes deben de recordar lo que decían los franceses en el movimiento estudiantil. Decían, entre
más hago la revolución, más ganas me dan de hacer el amor. O entre más hago el amor, más ganas me dan de hacer la revolución. Y sobre estas palabras me despido y los felicito. Distinguido Presidium, señora Elena Poniatowska, le estaba preguntando si era correcto decirle princesa de Asturias, por ser premio príncipe de Asturias. Es un honor dirigirme a ustedes, comunidad de la Escuela Superior de Medicina, en este evento de homenaje a un egresado de la segunda generación de su escuela. En el año en que está cumpliendo 80 años el Instituto Politécnico Nacional, una escuela que se declara cardenista. Y yo digo, como todas las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, cardenistas. Estudiantes, comunidad de la Escuela Superior de Medicina, felicidades por tener a un egresado de la segunda generación. Eso es algo extraordinario. No pocas escuelas pueden decir, tenemos a los de la primera generación o segunda generación. Y es bueno reconocerlo. Como es bueno reconocer a sus maestros. Digo, ¿por qué es tan importante el Poli? ¿Por qué es una institución de excelencia? Básicamente por sus maestros, a quienes no hemos sabido reconocer adecuadamente. Ojalá encontremos el camino, porque reconocemos a nuestros investigadores, a nuestros brillantes estudiantes, etcétera, pero a los maestros, todavía no sabemos cómo reconocerlos. Muchísimas gracias, comunidad de la Escuela Superior de Medicina. Muchísimas gracias a todos ustedes en primer lugar, desde luego a nuestro anfitrión, el destacadísimo doctor Eleazar Lara Padilla, muchas gracias por la generosidad de recibirnos, agradecer a tanta gente tan linda que ha estado involucrada en este bello y justo reconocimiento a mi abuelo, el maestro Jorge Cleto, su esposa Lupita, no se diga la esposa propia de mi abuelo, Tere, a quien le agradezco muy calurosamente que lo haya traído, lo haya convencido en venir al DF, porque él, a pesar de que tuvo una parte hermosa de su vida en esta ciudad, ya no le gusta venir a esta ciudad. Y yo le digo, vamos a hacer esta ciudad otra vez una ciudad limpia, respirable, democrática y justa. Ese es mi compromiso, papá grande, para que vuelvas y nos visites más seguido. El doctor Pablo Sandoval Cruz representa una antorcha de principios éticos y esperanza que funciona como guía moral para el pensamiento progresista del país, de América Latina y me atrevería a decir de todos los pueblos oprimidos del mundo entero. Desde su más tierna infancia se forjó luchando y dignificando a los hijos del sur, de nuestro amado guerrero que tantos y tantos héroes ha dado a la independencia, a la revolución y a la construcción de la patria. Papá grande, como siempre, desde nuestra infancia, mis hermanos y yo nos referimos a él con cariño y respeto, siempre ha representado el origen de una gran familia de lucha y de convicciones de izquierda. Papá grande ha dedicado su vida entera a combatir el dolor humano y la enfermedad, no solo desde su generosa entrega a su profesión de médico cirujano y especialista de gran renombre y notoriedad, sino también desde un inquebrantable y valiente caminar al lado de las mejores causas de lucha del pueblo de México. Él ha combatido la enfermedad de forma científica en los cuerpos humanos y la enfermedad de forma política en las sociedades. Como médico cirujano y más tarde como reputado especialista en ginecología, es un valioso hijo del Politécnico, producto de la educación socialista del general Lázaro Cárdenas, quien debido
a que el joven Sandoval Cruz contaba con las más altas calificaciones de su generación, recibió del gobierno una de las muchas becas otorgadas durante el cardenismo a los más destacados estudiantes del país, pero una de las pocas que el gobierno asignó en su natal Acatempan, Guerrero. Ello permitió a mi abuelo trasladarse a la Ciudad de México con transporte y manutención incluida para tener acceso a alimentos, ropa, libros, los mejores laboratorios, el mejor profesorado, muchos de los cuales provenían de una hermanada España republicana y de otros países que caracterizaron la enseñanza socialista del cardenismo. Durante ese tiempo, mi abuelo, además de ser uno de los más destacados estudiantes, se volvió precursor del movimiento Ocupa. Nos ha contado cómo, aprovechando la libertad y auspicio que los jóvenes gozaban durante el gobierno de Cárdenas, él y sus colegas decidieron mudarse y tomar por asalto 3 casonas vacías del barrio de Coyoacán, para empezar a darle a ese famoso barrio un poco de la diversidad cultural y política que ahora goza. Una casa que tomaron fue para el dormitorio de señoritas, la segunda fue para los varones y la tercera para los salones de estudio y el comedor. Las tentaciones represivas y policíacas contra esas legítimas acciones de los estudiantes libertarios y socialistas del cardenismo siempre fueron frenadas por el propio presidente de la República, quien más que enviar granaderos, policías o fuerzas encapsuladoras, mejor enviaba boletos y cortesías a sus estudiantes para asistir al Palacio de las Bellas Artes, a escuchar a Carlos Chávez, a ver el ballet Bolshoi de la URSS o a gozar al poeta León Felipe, entre muchos otros espectáculos. Mi abuelo le ha contado a Elenita Poniatowska que durante ese tiempo él aprendió a estudiar en francés y se memorizó para su clase de anatomía todas las partes del cuerpo humano en ese bello idioma. Tal vez eso explique por qué tuvo tanto éxito con las mujeres. Mi abuelo fue inmensamente feliz en el cardenismo, tanto que en ese tiempo es cuando conocerá a la mujer de su vida, a doña Susana Ramírez, nacida en Chilapa y también destacadísima estudiante guerrerense del Politécnico, primero en la prevocacional y después en la vocacional de Ciencias Biológicas y en la Escuela Superior de Medicina. Juntos, doña Susana Ramírez Meneses y don Pablo Sandoval Cruz fundan una familia de lucha. Pudiendo el doctor Pablo Sandoval Cruz haberse dedicado con tranquilidad a una profesión que suele ser altamente remunerativa y estable, el matrimonio decide ir más allá del aburguesamiento tradicional y hasta legítimo que pudieron haber establecido, viniendo ellos de infancias y juventudes difíciles, y se entregan a una trayectoria profesional y política de vuelco a la acción popular y a la acción campesina cardenista. Mi abuelo acepta trabajar con entusiasmo y pasión en diversos servicios médicos de la nueva patria cardenista. Así, trabaja incansablemente en Tixtla, donde nacen sus 2 primeros hijos, Pablo, nuestro padre, y Luis, nuestro tío. Pablo, nuestro padre, a la postre también se convirtió en un destacadísimo luchador social. Fue líder estudiantil, sindicalista y brillantísimo abogado. Desarrolló una exitosa y limpia carrera política desde la izquierda, que lo llevó, entre otras cosas, a ser el primer guerrerense en ocupar el cargo de presidente de la Cámara de Diputados en la 57 legislatura. Mi tío Luis Sandoval se convirtió en doctor en economía, formado en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú. Esa valentía de irse tan lejos y tan joven a formarse le valió a llegar a ser uno de los más jóvenes académicos en ingresar como investigador de tiempo completo al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Luis, además, hay que mencionarlo, es quien introduce el marxismo a la familia Sandoval Ramírez y con ello genera una revolución copernicana en la familia. Como médico, mi abuelo continúa con su itinerario creador en Apaxtla, Guerrero, después en Lombardía, Michoacán, y más tarde en una larga estadía de compromiso con el cardenismo en los ejidos de la región lagunera, en San Pedro de las Colonias, Coahuila, donde nacen 3 hijos más. Jesús Sandoval Ramírez, otro destacadísimo hijo del Politécnico, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, a la postre también doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de París y hoy investigador de tiempo completo de la UAP. Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, antropólogo, politólogo, internacionalista y también destacado luchador social, embajador y practicante de la solidaridad con los pueblos oprimidos. Y finalmente, allá mismo, en Coahuila, nace su hija más pequeña, su adorada Susana Sandoval Ramírez, quien, además de ser una gran maestra, izquierdista convencida, es quien presenta a su hermano mayor, Pablo Sandoval Ramírez, con su mejor y con su más guapa amiga, la bella Irma del Carmen Ballesteros Corona, nuestra adorada madre, gran historiadora, feminista, sindicalista, socialista y líder del movimiento estudiantil popular de 1971. Posteriormente fue dirigente del Magisterio en Rebeldía y desde siempre y para siempre la mejor madre del mundo. Por eso, Netzaí, Pablo Amílcar y yo queremos mucho a la tía Susi y siempre agradecemos profundamente que favoreciera esa mágica unión. Esta familia de lucha, la familia Sandoval Ramírez, participa con gran entusiasmo en las más diversas luchas de solidaridad popular y socialista. Por ejemplo, ambos, mi abuelo don Pablo y doña Susana, participan en el movimiento popular de 1960, donde también se estrena como líder estudiantil al lado de Lucio Cabañas, nuestro propio padre, Pablo Sandoval Ramírez, quien inclusive sufre represión en carne propia y es encarcelado. Mi abuelo estuvo también acompañando esa lucha como miembro del Consejo General de la Coalición de Organizaciones del Pueblo y hoy, públicamente, le agradezco que haya luchado y exigido la libertad de los presos políticos, entre los cuales se encontraba su propio hijo, nuestro padre. En 1963, mi abuelo toma la valiente decisión de irse a apoyar a la Revolución Cubana. Debido al éxodo de profesionistas y en especial de médicos cubanos, ellos sí aburguesados, que dejaban su patria y se trasladaban a Miami, la solidaridad internacional popular se tornaba urgente. El doctor Pablo Sandoval Cruz, sin dudarlo, se traslada a trabajar a La Habana con toda su familia para laborar en el Ministerio de Salud, Policlínicos y Maternidad, donde no solo salva vidas y forja nuevos médicos a través de la enseñanza, sino que participa en la construcción de la Revolución Cubana en la sierra, recolectando café y haciendo toda clase de pesadas faenas rurales que solo pueden dignificar el alma a través del trabajo humano. En su salida a Cuba, el abuelo parte a La Habana, como dice la letra de la canción de La Víbora de la Mar, con todos sus hijos menos el de atrás. Pues en la víspera del viaje, mi padre, Pablo Sandoval Ramírez, se armó de valor y una noche decidió informarle a mi abuelo, que dicen las malas lenguas que era un padre muy firme de carácter, que él entendía la decisión de la familia, que admiraba la Revolución Cubana, pero que prefería 1000 veces quedarse en México para seguir luchando por la revolución en ciernes que venía a venir caminando a través de las imparables luchas populares en su estado natal, Guerrero, y en el país entero. Así, Pablo Sandoval Ramírez, nuestro padre, se queda en Chilpancingo y se vuelca a un intensísimo trabajo político desde su militancia en el Partido Comunista Mexicano,
con alianzas con una gran lista de movimientos populares en todo el país y destacadamente en Guerrero con el movimiento social y guerrillero de Lucio Cabañas, que exigían simple y sencillamente justicia y democracia para el pueblo. Esas gestas democratizadoras que se desarrollaron en un contexto de gran autoritarismo y represión en los años de la Guerra Sucia, fueron construidas paso a paso, palmo a palmo, por gente como los Pablo Sandoval de Guerrero, de México y del mundo. Durante la gestación de la Universidad Autónoma de Guerrero y su proyecto de avanzada, mi abuelo se desempeñó como director de la Escuela de Enfermería, director de la Escuela de Medicina, director del Servicio Médico Universitario, director de la Escuela Normal Superior, consejero universitario, coordinador general del área de Medicina Preventiva para el Servicio Social, coordinador del área de Salud, entre muchos otros responsabilidades para su adorada universidad. En 1986, mi abuelo, Pablo Sandoval Cruz, fue postulado como candidato a gobernador en el estado de Guerrero por la Unidad Popular Guerrerense, en una alianza del PSUM, el Partido Socialista Unificado de México, el PMT, el partido de Berto Castillo, y el PRT, el partido de doña Rosario Ibarra. Mi padre, Pablo Sandoval Ramírez, también llegó a ser precandidato a la gubernatura del estado por el PRD en 1999, después de haber sido diputado federal en 97. Y lo que son los ciclos y los destinos y las historias de vida, casi 30 años después de esa postulación del primer Pablo Sandoval, el año pasado, mi adorado hermano, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, fue también postulado como primer candidato a la gubernatura del estado de Guerrero por el nuevo Partido Ciudadano Morena. Pablo Amílcar tuvo la valentía y la sensibilidad de honrar su legado histórico y familiar, aceptando este gran reto y haciendo un trabajo admirable después de la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa y en medio de la crisis humanitaria y política más aguda de los últimos años. Pablo Amílcar, que posee una gran formación y una amplia trayectoria de lucha, se comprometió a crear una comisión de la verdad, esclarecer el crimen de Estado, liberar los presos políticos, se comprometió con Estora Salgado, a quien visitó en innumerables ocasiones en la cárcel, y fue más allá. Propuso que su secretario de Seguridad Pública y su secretario su Procurador General de Justicia del Estado surgirían de ternas propuestas por los propios padres de la familia de Ayotzinapa y que el secretario de Educación Pública surgiría de una terna determinada en consenso con los dirigentes del movimiento magisterial. Tanto fue el trabajo de Pablo Amílcar en Guerrero que el líder de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, ofreció de ganar Pablo Amílcar, él sería su asesor principal en el gobierno surgido de este luchador. Pablo Amílcar Sandoval honró con creces la gran prosapia de lucha de una gran familia fundada por su abuelo, que por generaciones ha combatido el mal gobierno en el estado de Guerrero. Y aquí también le hacemos un gran reconocimiento a nuestro abuelo, que desde el principio apoyó de forma irrestricta a su nieto en esta gran batalla por la dignidad del pueblo guerrerense. Mi hermanito Netzaí Sandoval Ballesteros es también un digno nieto de su abuelo, maestro internacional de ajedrez, destacadísimo abogado, que entre sus medallas honoríficas más grandes ha sido el de ser el abogado que llevó a Felipe Calderón a La Haya por crímenes de lesa humanidad y hoy dirige con gran tino y dedicación y generosidad la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, financiada por los representantes del Partido Morena. El último episodio de la vida de mi abuela que quiero mencionar brevemente es el de la Medalla Sentimientos de la Nación, que el pequeño político de infausta memoria, Seferino Torreblanca, le quitara de forma vil y cobarde a mi abuelo en agosto de 2007, y donde la gran estatura moral de Elenita Poniatowska
jugara un papel sobresaliente para frenar ese atraco. La legislatura del Estado de Guerrero nominó como candidato de unidad para recibir esta presea a mi abuelo, don Pablo Sandoval Cruz, debido a que, como es más que evidente, él representa el republicanismo justiciero de Morelos y la valentía y el espíritu de los luchadores del primer Congreso de la nueva patria mexicana. A mi abuelo lo postularon numerosísimas personas, instituciones y organizaciones, y con amplio respaldo social y consenso político era evidente este merecimiento. Pero este gobernador, ya les digo, de infausta memoria, que pasó a la historia como un traidor a la izquierda y a los movimientos populares, de forma súbita y vergonzosa compró a sus legisladores perredistas para echar atrás la postulación y, debido a sus convicciones conservadoras y a su gran mezquindad, obligó a sus levantadedos a votar contra el gran patriarca de las luchas democráticas de Guerrero. Con tal de continuar con esta simulación y sin que hubiera sido postulada formalmente por el Congreso, el gobernador ofreció la presea a Elenita, quien con gran generosidad y humildad, después de haber sido informada de la maniobra de Torreblanca, declinó el galardón en favor de don Pablo Sandoval Cruz, lo que hizo que ese año, en 2007, la medalla Sentimientos de la Nación se declarara desierta, no por falta de candidatos, no por falta de sentimientos, no por falta de nación, sino por exceso de traiciones y mezquindades. Lo bello de esa compleja encrucijada fue que unió en su camino a estos dos grandes patriotas, una mujer admirable y sensible que siempre ha dado voz al pueblo y un hombre ejemplar y valiente de convicciones inquebrantables, que es parte de esa voz lúcida del pueblo a la que Elenita siempre ha ennoblecido en su obra. Te queremos mucho, papá grande. No es gratuito que hoy este auditorio esté repleto de amor y de cariño para un hombre que es parte de la historia, que es ejemplo de lucha, la esperanza de los mejores principios que han forjado esta patria desde el sur más bello, Guerrero, y hasta todo el mundo. El doctor Pablo Sandoval Cruz es muy grande. Gracias, abuelo, por ser pueblo, formar pueblo y estar con el pueblo. Yo veo en mi abuelo a médicos como Belisario Domínguez. Los médicos son unos actores sociales que siempre están en contacto con la gente, que siempre están en contacto con los más necesitados. Los atiendan o no, los conocen, los sienten, lo saben. Y cuando los mueve, los médicos pueden cambiar la historia. Yo veo cómo los movimientos de los médicos han sido capaces de significar un cambio en la historia del país. Nos contaba mi abuelo que el antecedente al movimiento de 1968 había sido precisamente un movimiento médico, organizados los médicos para defender la salud pública. Y yo veo en él, en mi abuelo, a esas personas que pueden entregarse a los demás, que entregan su vida completa a los demás, sin esperar a cambio nada. Hace un momento tuvimos otro evento, otro homenaje al doctor Pablo Sandoval, y ahí se decía, mi tío Jesús Sandoval decía, que aprendió en el andar su ideología. No es que él hubiera sido preparado o hubiera estudiado las cuestiones de la izquierda. Se fue formando como un hombre de izquierda. Se ha convertido ahora en un referente de la izquierda, en Guerrero, en el país y, como se dijo aquí, un referente de la izquierda de muchos pueblos oprimidos. Es un participante, es un actor de este gran movimiento cardenista
de Acción Popular. Y así fundó una familia y así enseñó, no solamente como una cátedra, que sí, hablar con él es una cátedra profunda, pero con su acción, con su ejemplo, enseñó a toda su familia a estar siempre a la altura de las circunstancias. Y eso es lo que les quiero decir yo hoy aquí, a los jóvenes que se están preparando para ser médicos. Amigos y amigas estudiantes, debemos estar conscientes que sí es posible cambiar las condiciones sociales en las que vivimos, que es una construcción la sociedad, que nosotros estamos por acción o por omisión construyendo el destino que necesitamos, el destino que vamos a tener. Y necesitamos tomarlo en nuestras manos para construir un mejor futuro. El doctor Sandoval fue un hombre de su tiempo. Quiero decir, estuvo y ha estado siempre a la altura de las circunstancias que se le presentan. Fue un estudiante destacado, porque en ese momento de su vida era lo necesario para cambiar las condiciones que había en su pueblo natal. Fue también uno de los primeros egresados de esta escuela. Fue uno de los primeros que organizó a los estudiantes en el Instituto Politécnico Nacional. Fue, además, uno de los primeros médicos que acudieron, como ya se dijo aquí, a el norte del país, a ayudar en el proyecto cardenista de construcción de un país distinto. Aprendió también de eso y acudió además solidariamente a otros países, como lo hizo el Che Guevara, generosísimamente a ayudar a los procesos revolucionarios de cambio en esos países. Regresó y apoyó también el cambio revolucionario que se estuvo dando en los 60 en el país. Sus hijos fueron actores del movimiento del 68, impulsados básicamente por su ejemplo. El doctor Sandoval, yo les quiero decir, pues yo lo conocí como mi abuelo y lo recuerdo dando consulta, pero no solamente en su consultorio que tenía en la casa, siempre había un cuarto en la casa de mis abuelos donde había un consultorio y atendía a la gente que llegaba sin cobrarle. Pero no solo eso, iba a las comunidades, atendía a la gente y en cada rincón del estado, en cada comunidad del estado de Guerrero en el que ahora yo voy y me presento, me conozco a alguien, me dicen, yo conocí a tu abuelo me salvó la vida, tu abuelo me ayudó, tu abuelo y tu abuela fueron mis compadres, bautizaron a mi hijo y nos ayudaron a educarlo. Tu abuelo trajo una brigada médica de salud a nuestro pueblo. Tu abuelo fue mi maestro. Tu abuelo me dio clases. Tu abuelo me cambió la vida. Y yo quiero terminar esta intervención diciéndoles, deben estar ustedes a la altura de los desafíos que les presenta estos nuevos tiempos. Una de las frases con las que recuerdo a mi padre y a mi abuelo es una frase muy sencilla. Tenemos que ir a luchar, me han dicho. Y la otra frase es, debemos a defender a los más pobres, vamos a luchar por ellos. Lo recuerdo todo el tiempo y cuando él lucha por los estudiantes, una de las anécdotas que no se dijo aquí es, mi abuelo
fue uno de los principales promotores de la candidatura de Ceferino Torreblanca. ¿Y cómo cambió su posición? En los primeros meses, porque ese gobernador mandó a reprimir a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Entonces no se conocía mucho de esa normal nacionalmente, pero en Guerrero se sabía muy bien lo que significaba. Estaba dando una muestra del perfil de su gobierno y el doctor Pablo Sandoval Cruz fue el único que se levantó en contra del gobernador y con su oratoria y con su voz estuvo defendiendo a los estudiantes a cada momento. Nunca dudó en que quien se había equivocado había sido Ceferino Torreblanca. Decimos, el doctor Pablo Sandoval es un hombre humilde, es por ello un hombre gigante. Y hoy venimos todos aquí a rendirle un gran homenaje. Muchas gracias por eso. A continuación, otro nieto, el licenciado Nezaí Sandoval, maestro por la Universidad Complutense de Madrid, director de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, abogado internacionalista y, lo más importante, maestro de ajedrez con norma internacional. Gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias a toda la familia que viene hoy a acompañar a nuestro abuelo, y muchísimas gracias al doctor Eleazar Lara Padilla por su generosidad al organizar este homenaje a nuestro abuelo Pablo Sandoval Cruz. Les quisiera recomendar a todos los presentes. Tal vez se quedaron un poco intrigados con lo que les contaba Elena Poniatowska. Esto está publicado, lo pueden encontrar, todo el texto que escribió Elena sobre nuestro abuelo, se puede leer completo, lo publicó una buena parte en La Jornada hace algunos meses. Escuchando a Elena y leyendo a Elena, yo pensaba que mi abuelo no está de moda. Mi abuelo usa tirantes y usa ciertas cosas que obviamente pues ya no están de moda. Pero creo que no está de moda porque nunca lo ha querido, porque nunca le interesó estar a la vanguardia de la moda. Mi abuelo fue comunista cuando ser comunista implicaba el peligro de ir a la cárcel, cuando el Partido Comunista era un partido clandestino, proscrito por el gobierno. Si a una persona comunista la detenía la policía del gobierno, corría el riesgo al menos de ser torturada, de ser privada de la libertad y a veces asesinada o desaparecida. En un mundo desigual, en un país tristemente empobrecido, donde el egoísmo suele predominar, pues mi abuelo no estuvo a la moda. Mi abuelo hizo cosas con su vida, con su familia, que raramente vemos. A mí me daba mucha ternura saber, porque siempre lo supimos en la familia, por ejemplo, que mi tía Mague era mi tía, pero era adoptada. Mis abuelos habían decidido adoptarla para tratar de ayudar a su familia, para tratar de ayudar a su prójimo. Hoy el gobierno mexicano está destruyendo la herencia cardenista, están cerrándose las escuelas normales, está entregándose el petróleo mexicano a los extranjeros, y como siempre mi abuelo pues no está de moda. Mi abuelo no sabe apoyar a los que están en la vanguardia de la moda. Toda su vida
luchó, defendió los ideales cardenistas, defendió la escuela normal de Ayotzinapa, como bien dice mi hermano, antes de que estuviera de moda, antes de que todo el mundo la conociera. Y yo creo que es natural que una persona de este tipo no esté de moda. ¿Por qué? Porque pues, la moda implica consumir, implica pretender que la ropa deja de ser útil cada temporada. Y él, como un comunista, como por ejemplo José Mujica, muchos de ustedes saben quién es él, José Mujica decía, bueno, ¿para qué necesitamos comprar y hacer anuncios y consumir y fabricar rasuradoras cuando los viejos, nuestros abuelos, se rasuraban con una sola navaja toda su vida, una misma hoja, y no tenían que consumir y consumir y consumir? Yo creo que precisamente mi abuelo nunca aprendió a ese tipo de valores del consumo, de la sociedad capitalista de consumo, precisamente porque es un hombre congruente con sus ideales, porque es un hombre que refleja su pensamiento en su vida profesional. Por eso fue un médico rural, por eso se dedicó a atender gente que lo necesitaba. Y pensando en esto, también quisiera decirles un mensaje a nuestros jóvenes médicos que están aquí acompañándonos. Mi hermana contaba la anécdota de que mi abuelo habla francés y aprendió anatomía en libros de francés, pero no les platicó a ustedes, chicos, que mi abuelo aprendió francés en forma autodidacta porque en esa época no había libros avanzados, modernos, para aprender medicina en español. Y entonces el gobierno, pues lo que logró conseguir con donaciones y con otras cosas, fue libros en francés. Y entonces si querías ser médico, egresado del Poli, tenías que aprender francés o inglés o algún otro idioma, porque no había los libros en español. Yo creo, chicos, que ustedes como jóvenes estudiantes pueden reflexionar cuando se encuentren con que es difícil estudiar medicina, por supuesto, es difícil, los maestros exigen mucho, los exámenes son complejos, hay muchísimos requerimientos, pero hubo épocas en las que fue más difícil, hubo gente a la que le costó más trabajo. Mi abuelo tiene el título de egresado de la Escuela de Medicina del Politécnico número 1, pero eso fue posible solo porque se enfrentó a esa adversidad y pudo superarla aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo en libros de otros idiomas que no eran su lengua materna. Y yo les diría, es un ejemplo para nosotros, pero es un ejemplo para todos, para saber que sí se puede, que podemos lograr las cosas aunque sean difíciles, aunque parezcan casi imposibles. Por último, les quisiera decir otra vez a los jóvenes estudiantes que están aquí, que aprendamos que hay cosas más importantes que el dinero. Yo creo que eso es un mensaje que muy claramente nos da la vida de mi abuelo. Hay cosas mucho más importantes, hay cosas importantes, por ejemplo, como el honor, como la dignidad. Y yo los invito a que sean dignos hijos del Instituto Politécnico Nacional, nunca avergüencen a su alma mater, nunca plagien sus tesis de licenciatura. Dignifiquen a esta casa, rechacen la moda que hoy nos dice que el cardenismo ya no sirve, que nos dice que el petróleo debe ser explotado por los extranjeros, que nos dice que las escuelas normales ya no sirven. Rechacen la moda, chicos, rechacen la moda como el doctor Pablo Sandoval. Gracias. Se acabaron los nietos.
en la tribuna. Darle rodeos a lo que está pasando hoy en nuestro querido México. Y ustedes lo saben mejor que nadie más. Existe un ataque generalizado y sistemático en contra de cualquier institución y cualquier espíritu humano de lucha y de defensa del legado de la Revolución Mexicana y en particular de don Lázaro Cárdenas del Río. Ustedes aquí en el Politécnico nos están dando ejemplo y patria. Hace 2 años se levantaron 2 grupos estudiantiles con gran conciencia y movilización. Los alumnos y los padres de familia de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa y los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. No fue ninguna coincidencia que sean precisamente ustedes, los estudiantes del Poli y los estudiantes de las escuelas normales del país, quienes finalmente pusieron un alto a este ataque sistemático a lo que es México y lo que es nuestro orgullo nacional. Yo les quiero agradecer a ustedes, estudiantes actuales y dignos del Politécnico, por ya en los hechos estar siguiendo el ejemplo que les ha sembrado el doctor Pablo Sandoval Cruz. Un aplauso, por favor, para ustedes, los politécnicos. La familia Sandoval no es cualquier familia mexicana, es una familia que ha trazado desde el principio hasta el final una línea de lucha de conciencia social. No sé si se mencionó aquí, pero el padre de don Pablo Sandoval, que quizás lo abandonó chico, como nos relata Elena, y lo enseñó indirectamente a luchar por la vida, fue general zapatista.
luchó directamente en la Revolución Mexicana. En todos los grandes momentos de la historia de nuestro país ha estado presente la familia Sandoval y lo que representan. Y hoy, luego el poder se pregunta, se confunde y dice, si nosotros somos tan modernos y tecnocráticos, ¿por qué el pueblo mexicano una y otra vez se levanta y toma las calles y protesta? ¿Por qué no aceptan nuestra guía tecnocrática neoliberal hacia la modernidad? Pues creo que el doctor Lara Padilla lo ha dicho muy bien. La verdadera modernidad es la de Lázaro Cárdenas. La verdadera modernidad es la que construyó esta institución y tantas otras instituciones públicas. Lo que ellos, la verdadera modernidad está aquí sentado frente a ustedes con 98 años, con una vida de lucha y dedicación a la sociedad. Lo que estamos viviendo hoy es una posmodernidad, pero ni siquiera es una antimodernidad. Implica destrucción y sangre. Literalmente, como vampiros, están chupando uno con otro, con represión y este gran legado de la Revolución Mexicana y de Lázaro Cárdenas. Pero preguntan, ¿por qué se levanta la gente? ¿Por qué yo soy 132? ¿Por qué los del Poli? ¿Por qué no? Si ellos son los jóvenes, la nueva generación que tendría que haberse olvidado de esta historia. Pues resulta que los hijos y los nietos nos acordamos y estamos comprometidos con seguir con este ejemplo y nos inspiramos en ello. Y esto es lo que todos los días está demostrando nuestro orgullo nacional y esa es la cara de la modernidad y la cara del futuro de esta nación en Pablo Sandoval Cruz. Creo que ha sido un acto largo, así que me despido, muy agradecido y vamos a dar paso al momento más importante porque ni siquiera nos falta el discurso mayor. Han escuchado sobre sus capacidades de oratoria, vamos a escuchar a don Pablo. Muchísimas gracias. Bueno, como se anticipó, va a hablar el homenajeado, el doctor Pablo Sandoval Cruz. Otra vez, otro aplauso, por favor. ¡Fuerte! Yo quiero en primer lugar hacer un saludo tanto a los alumnos como a los maestros, al señor director de esta escuela, Eleazar Lara Padilla, la presencia de la amiga y compañera Elenita Planoska y este público tan generoso que se ha mantenido pues hasta estos momentos. Hay unos pensamientos que a mí me han gustado y que voy a hacer uso de ellos. Uno de ellos es de que en los homenajes que recibe una persona o una institución y los que ofrece aquella institución honran tanto al que da como al que recibe. Y en este caso hay una diferencia muy grande, muy enorme,
porque esta institución pues rebasa todas mis expectativas. Se ha transformado en una institución de gran altura y entonces mis intervenciones van a estar giradas alrededor de la lucha que en estos momentos están dando los estudiantes y maestros del Instituto Politécnico Nacional. Ustedes lo saben mejor que yo, y ojalá mis palabras sirvan de algo para contextualizar esa lucha que están dando. En 1936, a finales, yo terminé mi secundaria federal en Chilapa, Guerrero, y el régimen del general Lázaro Cárdenas nos concedió 2 becas para Guerrero. Una de ellas yo la obtuve y la otra una compañera. De tal manera que a partir del 37 yo estuve internado en la Colonia del Carmen en unos edificios que fueron escuela de los presbiterianos evangélicos. Y allí recibíamos al general Lázaro Cárdenas del Río. Allí platicábamos, así como estamos aquí en la mesa, con toda confianza, porque llegaba nada más él y su ayudante, que no era cualquier ayudante, sino era una persona íntima de su equipo. Y allí le exponíamos que nosotros ya no estábamos conformes con estar allí en el Carmen, porque los secundarianos, alrededor de 500 y nosotros 80, pues no nos dejaban estudiar. Y nos dijo, sí, hagan la lucha. Aquí hay muchos chalets que son de hacendados, que son de caciques, que son de ricos, que ya no viven aquí sino en Cuernavaca, en esos pueblos donde no hace mucho frío. Y eso nos alentó para que un día, a las 2 de la mañana, nosotros penetráramos a 3 chalets, 3 casas. Una para hombres, otra para mujeres y otra para comedor y aulas. Bueno, yo quiero hacer énfasis en que esta fue una de las primeras características que le conocimos al general Cárdenas, porque al amanecer de ese día en que nos posesionamos de los muebles, estábamos rodeados de cientos de policías. Y al amanecer ya no sabíamos qué iba a pasar, pero de antemano le comunicamos al ayudante del general Lázaro Cárdenas de lo que íbamos a hacer. Y dijo, muchachos, adelante, nosotros lo respaldamos. En ese sentido, al amanecer, un poquito después del amanecer, se fueron yendo los policías y nosotros quedamos en posesión de esos edificios. Hasta hoy, yo no sé si los compraron, si el gobierno compró esos edificios, o los rentó, o los expropió. No sé. El hecho es que allí permanecimos
hasta el 39, en que ingresamos a la escuela de medicina. Entonces, esto sería una de las primeras cosas que tuvimos en ese régimen, comienzos de un régimen socialista a través del artículo 3 constitucional. La otra cuestión es de que teníamos un cuadro de maestros excelente, maestros que venían de América del Sur, con regímenes dictatoriales, Venezuela, Argentina, Brasil, los países pequeños, Salvador, etc. Todos ellos estaban dominados por los caciques y los dictadores. Y los maestros entonces se refugiaban en México, porque aquí ya era una fama internacional de que teníamos un régimen democrático, libertario, un régimen progresista. Y entonces esos maestros, muchos de ellos, se fueron a la escuela nuestra, aquí, a la escuela del Politécnico. Se enriqueció también con los maestros que vinieron de la República Española. Ahí tenemos a don José Giral, primer ministro de la República Española, primer ministro, y que fue nuestro maestro en química. Ruiz Lillier, un antropólogo que dedicó su vida a descubrir todo lo que había de grandeza en la